que dentro del espacio blanco omega 3 tenemos el omega 3. Quiero dirigirme también al fotógrafo que tenéis por ahí, a Fernando García. Fernando García, que es un investigador de historia local y que, bueno, nos ayudó en la organización de esta actividad, sobre todo en la parte que va a venir después de la ruta literaria. Así que, Fernando, gracias también a ti por tu parte. Y vamos a ver si aprovechamos bien la jornada, ¿vale? Sabéis que vamos a tener lugares en los que transcurre una parte de la trama de la novela. Luego iremos a la emisión en directo de un programa de Radio Nacional de España. Y acabaremos con un ágape, ¿vale? Con un pincheo ahí para rematar la mañana esta primavera, ¿vale? Puesto que consigue nada más y nada menos que con 33 años y después trabajando en la torre de salvamento del Musel, que es el puerto de Gijón. Esos 16 navegando y mandando buques y los 23 las emergencias reportaron un aprendizaje de la psicología desde un grado de una sacudidas. Varias las novelas que han publicado y también las que parece reposan tranquilas sin ver la luz. Una esperanza en el vacío, cuando la bruma se desvanece, o nuestra ya conocida cumbia sobre la tumba del traidor, son algunos de sus sugerentes títulos. Todos ellos son fruto de un escritor maduro que empieza a escribir en la cincuentena y que muestra en ese quehacer las huellas de lo que ha leído, dejando ver que esa faceta suya es más que una ocupación, una pasión. Se habían presentado más de 150 novelas de todo el mundo y resultó ganadora la suya. En ese mismo año, en el 2012, fue también finalista de otros premios como el Ciudad de Almería y del Concejo de Siere. Otro reconocimiento a su labor es el salto a Hispanoamérica, lugar que no solo ambienta alguna de sus novelas, sino que sus libros son leídos también allí, especialmente desde que una editorial panameña mostró interés por él y empiezan a ser así materia de lectura en centros del otro lado del charco. Hoy es un buen momento para disfrutar escuchándole, escuchando a nuestro vecino y cerrar ese círculo que comenzábamos cuando las campanas de la iglesia de Santiago desgarraban la placidez del alba con su violento tañera de Sora, en el primer capítulo de esa novela que ya es también un poquito nuestra. Ante el futuro del occidente de Asturias, espero que os apliquéis muchísimo y hagáis de esta zona pues lo que debe de ser la zona más bonita de Asturias y con el tiempo de las más adelantadas. Yo creo que tiene un plantel como para conseguir todo eso. Deciros que nunca se sabe cuándo comienza una novela. Quizás esta novela que habéis leído, a unos os habrá gustado, a otros no, otros habréis sufrido un montón leyéndola. Creo que comenzó cuando yo tenía 4 años aproximadamente. Íbamos desde Villalún a Ribadeo, en las lanchas de Candao, de José Ramón, de aquella gente. Y con 4 años o así, recuerdo que cuando fuimos hacia Ribadeo, el tiempo estaba muy agradable, pero cuando fuimos de Ribadeo, se había levantado un poco de mar y entraba agua dentro de la embarcación.
Yo iba con mi madre porque a las mujeres las metían dentro de la cabina y mi padre iba afuera. Cosas de niños, aunque era muy pequeño, intenté ir caminando hasta donde estaba mi padre y lo logré, fui tambaleando, pero logré llegar ahí. Y cuando me cogió mi padre en brazos, dijo algo así como: tú puedes ser un buen marinero. Yo creo que a partir de ese momento comenzó esta novela. Después, a los 18 años, embarqué por primera vez aquí en Figueras en un pesquero. Y al terminar el verano aquel, estudié la carrera de náutica. Con 26 años, estaba oficial en un barco que transportaba plátanos desde Colombia hasta Estados Unidos, que es un poco el barco al que nos estamos refiriendo. Creo que estos fueron los principios de la novela, pero hay otros sobre todo, y es que yo a vuestra edad tenía una gran adicción, y esa gran adicción era la lectura. Las novelas constan de experiencias, en muchos casos experiencias vividas, otras son experiencias inventadas, pero tiene que tener algo común, algo que una todas esas experiencias. Y para que surja algo bonito de esa mezcla, hay que leer muchísimo. Yo os recomendaría de todo corazón que os dediquéis a la lectura. Otro de los motivos de escribir esta novela surgió en Panamá. En Panamá me invitaron a ir a bastantes colegios y universidades a presentar dos de mis novelas. Y en Darién, exactamente en una universidad situada en el medio de la selva colombiana, de la selva venezolana que hace frontera con Colombia, tuvieron un trato tan especial conmigo que cuando salí de allí se lo prometí a los chavales. Les digo: voy a escribir algo para volver a vernos referido a la zona del Darién. Y probablemente fuera uno de los motivos por los que surgiera esta novela. Os decía lo de la lectura porque en este mundo que vivimos, donde hay un gran interés en que seamos una masa, que seamos marionetas de un sistema que nos transmite las órdenes a través de esos teléfonos que cada uno lleváis en el bolso, que intentéis ser distintos, que no os conforméis con ser una masa, que nadie os lleve por el camino que os marquen. Vosotros sois jóvenes, tenéis que rebelaros contra todo eso. El único camino que vais a encontrar para hacerlo es ser como en esta ruta literaria que vamos a inaugurar hoy. Ser a través de las hojas de un libro. Cuantos más libros leáis, más libres seréis. La libertad es lo más bonito que tienen las personas. Y ahora podéis preguntar todo lo que queráis. Prometo que voy a ser muy sincero, porque el libro se presta para preguntas difíciles. Muchísimas gracias. Todo lo que dice la novela es cierto, pero no es mentira. Yo estoy felizmente casado, a mí no me dejo a la mujer todavía. No, pero lo que sí os puedo decir es que en esa novela no hay una sola mentira. Lo que habéis leído es tal y como ustedes. Cuando comencé a escribir esta novela, yo pensaba en una novela de aventuras. Esta frase que voy a decir ahora fue muy polémica. Una novela de aventuras sin más. Yo navegué muchos años. Tuve una vida muy dura en la mar. Estuve separado de la familia, como veis en el libro, cantidad de meses. Entonces, esa novela, que iba a ser una novela de aventuras, se transformó en la verdadera vida de un marino. Con todo el sufrimiento que lleva, con toda esa carga emocional, con todos los traumas que veis en los personajes, eso todo es cierto. Yo vivía allí con ellos, ¿no? Pero bueno, todo está novelado. O sea, podríamos decir que es verdad y es mentira. Hay un juego
preguntarte que si ahora una segunda parte de la novela. No, los hombres ya terminaron su historia, estarán por aquí caminando o estarán por Colombia caminando como acaba la novela, vivieron aquí y ya no vamos a saber nada más de ellos. Esos ya están totalmente listos, son felices. Colombia es un país maravilloso y se puede vivir muy bien en Colombia, entonces no creo que vuelvan a Figueras Alta. Opina sobre la dura labor que realizan los maridos en barcos extranjeros durante largo tiempo sin estar en contacto con ellas, y muchas veces son estas las que llevan la educación y sacan a la familia adelante. Yo tengo un hijo y cuando mi hijo nació tenía exactamente 19 días. A mí me llamaron, me enviaron un telegrama que tenía que marcar y con 19 días fuimos por la noche a bautizarlo allí en una iglesia de la Calzada de Gijón. Cuando volví a ver a mi hijo tenía 10 meses. O sea, fíjate lo duro que puede significar esto. La labor de las mujeres de los maridos, bueno, pues es como si no tuvieran maridos. Entonces las cartas pues igual llegaban con un mes de retraso o con 2 meses de retraso. Podía morir una persona y no te enterabas. O sea que era una vida muy dura. Las mujeres pues inmensa. Era en casa y la mujer que era la navegada. Yo me llamo Jorge y te quería preguntar por la manera en la que está escrito el libro, que por qué se decidió escribir con los saltos temporales entre el pasado y el presente, y también el alternante de la persona en la que escribe. Bueno, casi todas mis novelas están escritas siguiendo ese ritmo, el pasado y el futuro. Creo que me resulta muy fácil enlazarlo. Tercera persona y primera persona, pues mira, eso sí, estuve tiempo decidiendo eso, pero consideré que la persona era el hombre que vivía aquí, que no era el mismo hombre que vivió allí. Por eso intenté con esos tiempos hacer la separación. Era como si fueran 2 personajes distintos, porque él se sentía otro personaje. La cosa es estar aquí y otra cosa era la vida aquí. De ahí vienen los 2 personajes y creo que la conclusión final de la novela se ve claro el porqué de ese cambio de ese cambio de La cumbia no está mencionada hasta el final de todo de la novela. ¿Por qué la consideras tan importante como para que esté explícita en el título? Bueno, los títulos se busca que sean un poco sorprendentes, un poco espectaculares, pero la cumbia es la música típica de Colombia. Y justo por eso estuve dudando entre el vallenato y la cumbia, que son las dos músicas más típicas de Colombia, y me decidí por la cumbia, pero es solo eso, como un recuerdo para Colombia, para la época que estaban en Colombia. Y en Colombia es muy típico las fiestas de palo que se hacían aquí. En Colombia hay muchísimas fiestas de esas. Y merece la pena ir, aunque solo sea para ver lo bien que baila la cumbia y el vallenato toda aquella gente. Eva, en la presentación comenta que empezaste a escribir para una desgracia ocurrida en Gijón. ¿Lo podrías explicar? Sí. Como comentó Eva, yo trabajé en los barcos y luego pasé al salvamento marítimo. En el salvamento marítimo hubo una joven brasileña que murió en una playa del oriente de Asturias. Era una chica de 22 años, era brasileña y dejaba 2 huérfanos. Después, leyendo los periódicos, vi que era una chica brasileña que había dejado 2 huérfanos, que la habían engañado, que se había dedicado a la prostitución, y fue algo que me afectó muchísimo y creí que esa niña merecía algo. Fue el momento en que decidí escribir la primera novela. Yo no soy escritor de nacimiento, ni mucho menos, y hasta esa fecha jamás había escrito nada más que cartas a mi novia o a mi mujer.
2 meses antes había estado yo en Brasil y aproveché lo que sabía de Brasil, de mi estancia en Brasil, lo uní con la muerte de esta chica. Y ahí surge mi primera novela. Una novela corta que nunca se editó por determinados motivos, espero editarla con el tiempo, y que me resultó muy fácil de escribir. En 3 o 4 meses aquella novela estaba escrita y vi que tenía cualidades para escribir. Entonces pensé, como viví lo de esta chica, como lo leí en los periódicos, por eso me resultó tan fácil. Me decidí a una segunda novela que no era ficción. Es fácil escribirla también, y realmente ese fue el punto de partida de mi escritura. Esas novelas iban metiéndolas en un cajón y una amiga le dije un día, tengo ahí una serie de novelas, ¿quieres leerlas? Y leyó las novelas, fue el momento crucial. Ella envió algunas de esas novelas a concursos y fue cuando empecé a ganar algún premio literario, que es lo que realmente te afianza, porque que vea tu familia la novela y que te diga que le gusta, pues es muy normal. Pero que vayas a un concurso, que participen muchas novelas y que tu novela sea la ganadora, pues eso te da un impulso terrible. En concreto, en el premio Fallas, que el presidente del jurado era don José Jiménez Lozano, hoy será un hombre muy mayor, pero fue premio Cervantes. Hablando con él, me habló de la calidad de la novela y llegó a decirme que solo hay un personaje en esa novela que se llama Veneranda. Esa novela se desarrolla aquí, se desarrolla en Barres, también desde el campo de Armagua aproximadamente hasta la playa de Peñarronda. Y este hombre, a pesar de que era, dijo Ana me parece que dijo 150, no, eran 200, no sé cuántas novelas las presentaba, y dijo el señor que solo con el personaje de Veneranda la novela tendría que ser ganadora. Y ese fue el gran impulso. Fue cuenta de que mis novelas algún valor. ¿Tuvo algún problema con la droga, como puede ser en el libro? No exactamente lo que cuenta el libro, pero sí date cuenta que en la ruta de Colombia a Estados Unidos es una de las rutas de tráfico de drogas más importantes del mundo. Entonces era muy normal el tráfico de cocaína. En concreto, en el barco en que yo estaba, sí acogieran a dos traficantes, uno era el cocinero y otro era un marinero, les cogieron 2 kilos de cocaína. Entonces sí, era normal. Y había cantidad de barcos detenidos por el tráfico de drogas. O sea que todo lo que leéis o leísteis sobre la droga en el barco, la forma que tienen de tratar a la gente, las autoridades americanas, todo esto es totalmente cierto. Eso sí os puedo decir que a mí me tocó vivirlo. No hay nada que no sea tal y como está descrito en el libro. Y es un verdadero problema, un problema inmenso, y el miedo que pasas no te lo puedes ni imaginar. Los 3 amigos y que se ve truncada por esa traición. Importante. No hay tanta amistad. Cada persona. Una cosa es la amistad en los barcos y otra cosa es la amistad en tierra. Pero en los barcos es una amistad que no te queda más remedio que ser amigo de, porque vas a estar durante 6 meses con esa persona y más te vale llevarte bien. Pero no hay. De hecho, mira, yo estuve un montón de años navegando y te puedo decir que conocí a muchísimas personas, y de ese montón de personas pues mantengo amistad con 3 o 4, no mantengo amistad con más gente. Si de lleno la lectura, vaya a la escritura.
No, me dediqué a la escritura porque llegó un momento en que surgió la escritura. Lo más normal es que no me hubiera dedicado a la escritura. Si no muere esa chica, yo nunca me hubiera dedicado a la escritura. Creo que muchas veces tenemos cualidades que no sabemos y que morimos con ellas. Por eso yo os aconsejaría que si tenéis un mínimo de afición a la escritura, lo hagáis, escribáis, porque a escribir solo se aprende escribiendo. Si os gusta la escritura, no dudéis en escribir. Y yo me ofrezco para leer todo lo que escribáis. Si a alguno le interesa la escritura, comentároslo y, si puede ser, ayudaros. Vuestros profesores llevarán mi correo electrónico y cualquiera de vosotros que le interese la escritura, me imagino que alguno escribirá cosas y quiere enviármelas, no tengo ningún problema en leéroslas y echaros una mano, para mí sería un placer. Más. Las curiosidades, Sergio, yo soy amigo del padre, de la madre, del abuelo, del bisabuelo, que el bisabuelo va a venir hoy. Para que no lo sepa, es el bisabuelo es Félix. Bueno, pues yo nací en el pueblo de Sergio. El pueblo de Sergio está a la puerta de casa. Cuando yo tenía la edad de Sergio, no, mucha menos que la edad de Sergio, con 10 años, tenía que ir al instituto de Tapia en bicicleta. Y ahora Sergio vive igual que un marqués, lo veo subir por la carretera, feliz y contento con el autobús. Esa es la diferencia de vivir en Villadú ahora y vivir cuando vivía yo. Es rarísimo que no le dedique un mínimo de 2 horas diariamente, sábados, domingos. Me parece imposible escribir una novela si no se hace así. Cuando veo por televisión a esta gente que se dedican a dar charlas, a comentaristas, a opinadores, y encima están escribiendo una novela, de verdad que son eminencias, porque a mí me resultaría imposible. Una novela lleva muchísimo trabajo y lleva una concentración terrible. Eso que veis ahí pues es 1 año y pico de trabajo sin parar. O sea que sí, para el trabajo en la novela soy totalmente metódico. Las que me he dicho, si la zona, el lugar donde uno nace, impacta una novela. No influye ni más ni menos. Vamos a inaugurar la novela esta justo donde yo iba con las vacas cuando tenía vuestra edad y muchísimo menos. La novela, cuando terminéis la ruta, va a ser donde yo comencé a navegar de marinero con 17 años en una embarcación de aquí de Figueras. Creo que la dificultad en la vida no es un impedimento, sino que te da muchísima fuerza para conseguir algo, si de verdad algo te interesa. Vuelvo a repetiros que mi intención nunca había sido escribir ni nada parecido, pero lo que debe tener uno, nazca donde nazca y sea como sea, es ganas de llegar a las cosas. No vale comenzar de broma. Lo que me acaban de preguntar, si soy metódico a la hora de escribir. Claro que soy metódico a la hora de escribir. Si no fuera metódico a la hora de escribir, no estaría aquí. Y lo primero que hizo cuando escribió el libro fue crear un esquema de los personajes y de sus características, o si creó a los personajes según lo que la novela necesitase. Pienso en una novela, pienso en el principio y el final de la novela. Esto parece muy raro y siempre que lo dices y siempre que lo dice cualquier persona que escriba, probablemente no le crea. Voy a hacerte 2 preguntas. Se oye. La primera, a
mí el argumento de la novela me pareció muy cinematográfico. ¿Te gustaría que tu novela fuese llevada al cine? Sí, que fuese llevada al cine y que fuese llevada a todo el mundo. Sí, la ilusión de un escritor yo creo que es eso, ¿no? Cuanta más visión se le dé a su obra, pues es lo máximo. Por desgracia, hay mucho café y hay mucho más whisky que café. Daros cuenta que la vida de un barco es muy complicada. La vida de un barco es muy complicada, sobre todo por el espacio. No hay espacio. Son caras que estás viendo continuamente, las 24 horas del día. Y una de las formas de evasión es pues juntarte, abrir una botella de whisky, que lo comprábamos de Entreport, que salía muchísimo más barato que el whisky que bebe la gente por ahí. Pues nos sentábamos y bebíamos una botella de whisky como el que bebe una botella de agua. Y pues de aquella botella de whisky pues igual bebíamos otra. ¿El libro con cuál se quedaría? ¿Y por qué? El Flaco. Bueno, me quedé con el Flaco porque considero que fue una persona muy inteligente. Sufrió muchísimo, pasó por la cárcel, regresó a su pueblo con la humillación que significaba, nunca olvidó lo que llevaba en mente y hasta que lo cumplió, pues no se detuvo. Entonces es una persona que me merece todos los respetos. De Beatriz y Luis, al hacer que la relación extramatrimonial influye muy moderno. Pero ella no. Ese fue el problema de Beatriz. Beatriz se casó con una persona que iba a estar mucho tiempo fuera de su casa. Pero ella cuando se casó no pensó en eso. Ella pensó en que se casaba con un marino, que iba a ser la más importante, en este caso de Figueras, que iba a ser la más envidiada, y sí lo era. Ella tenía todo eso, pero no tenía su marido. Los sucesivos encuentros de Joel con su familia tienen un objetivo argumental o son una herramienta para explicar la cultura y el ambiente de la zona. Sí. Antes de Colombia, eso que leéis en la novela, del viaje que hacía por el río hasta aquella familia donde tan cariñosa la colombiana, que me imagino que ese trono seguirá allí, sí, porque de los países donde encontré gente y muy familiar fue en Colombia. Colombia es un país encantador, la pena es que no podamos hacer la ruta colombiana y tengamos que conformarnos con la de Figueras. Pero si fue en Latinoamérica. Esa es una pregunta que me hice cantidad de veces. La primera novela que llegó a Latinoamérica fue la que está escrita en Barres. O sea, es la zona de Barres, es la zona de Peñarronda, Villadún, Barres. Es una novela muy de aquí, cuando la bruma se desvanece. Es todo lo opuesto a lo que uno puede encontrar en un país del Caribe. Ves la niebla, la novela continuamente está envuelta por niebla, cosa que allí solo hay luz y color y alegría. Es una novela triste, dura. Y cuando llegué allí y vi a aquella gente, y pensé, ¿cómo es posible que les guste? Y preguntando a algunos profesores, pues ellos me dijeron, ¿a usted no le gusta García Márquez? Yo soy un enamorado de García Márquez. Pues lo mismo pasa aquí. Usted está leyendo en España historias del Caribe y a nosotros nos encantan las historias de allá. De hecho, antes de que llegarais vosotros, grabé aquí un pequeño vídeo para enviar a Colombia, para una universidad de Colombia, esperando que vuelva, porque pidió la editora, graba ahí un pequeño vídeo y envíamelo por favor por la mañana para una universidad, no recuerdo el nombre. A ellos
leído desde las novelas del oeste de Corín Tellado, de Estefanía, hasta las de Corín Tellado. Una biblioteca. No podía de libros porque normalmente eran libros, equipajes no suficientemente grandes como para llevar una colección de libros. Entonces llegabas ahí y devorabas todo lo que había. Yo me acuerdo llegar a empezar por el primer libro, y en los 6 meses leer todos los libros de la biblioteca. No tenía. Ahora, si me dices, ¿quién te influye? ¿Qué libros ahora mismo? Mira, yo tengo 3 libros siempre sobre mi mesita de noche. Uno es El Quijote, que me parece, y que conste que lo descubrí hace poco, no me guste ahora El Quijote, no me preocuparía, pero tengo encima. Me parece el escritor más García Márquez, La hojarasca. Sí os lo recomendaría. Os gustaría. Y tengo el libro de un autor español totalmente desconocido que por circunstancias se hizo amigo mío y influyó muchísimo en mi escritura, que es Ramón Hernández. De Ramón Hernández, pues también tengo un libro sobre la mesita de noche, que raro es el día que no leo alguna de sus páginas. Este es un escritor que influyó mucho en mí y verás por qué. Mi mujer trabaja en un hotel y un día llegó a casa y dijo, tengo un escritor en el hotel. Y yo le dije, bueno, ¿y cómo se llama? No, es que no lo sé. Bueno, ¿verdad? Al día siguiente vino y dijo, tengo un escritor, el escritor del hotel se llama Ramón Hernández. Entonces fui a internet, es un hombre muy mayor, y en internet prácticamente no hay documentación sobre este hombre, pero sí vi que tenía 28 novelas largas escritas, me parece que son 2 obras de teatro, y ensayo y poesía. O sea, hacer que hayáis leído mi novela. Lo que dije a vuestros profesores, yo os daré el correo electrónico si alguno tiene interés por la escritura y yo puedo echarle una mano en lo que sea. Escriba. Un problema, ¿no? Ayudaros. Estoy seguro que entre todos vosotros leer e intentar escribir. Creérmelo, hay veces que no se sabe, uno tiene cualidades ocultas. Intentarlo. Una poesía, una cosa corta, algo. Mirad a ver cuáles son vuestras actitudes. No os conforméis con estar mirando el teléfono todo el día ni esas cosas. Dedicaros también un poquitito a la lectura. Si hayáis disfrutado de la novela, que os haya gustado y que no hayáis sufrido mucho en los exámenes cuando se te hicieron preguntas sobre ella, pero bueno, es lo que hay. Es una pena que hay que leer por obligación. Por una psicóloga para que me diera fuerzas para hablar. Y al final lo solucioné apuntándome a teatro. Sigo viniendo muerto de miedo ante vosotros. No seáis así. El mundo que viene necesita gente decidida. No vale estar escondiéndose todo el tiempo. La del escritor y la del la
Indicador en ese lugar que nos va a ayudar. Incluye los QR de las dos rutas y además el punto donde nos encontramos. En el mapa que podéis ver hay colores señalando rutas distintas en las cuales hay un circuito pequeño que será el que hagamos después, marcado en rojo, el circuito urbano, que bueno, nos sugirieron que hiciésemos una restricción del circuito pero asequible a todo el mundo, y luego en distintos colores ampliaciones de ese circuito, unos por recorrido de la novela y otros como ampliación posible. Es decir, nosotros nos vamos a ir al campo de Arnao y a partir de ahí podemos hacer el regreso como hicieron los protagonistas de la novela, podemos hacer una ampliación bordeando la costa, que es una villa, para primero disfrutar de ese paseo y segundo pasar por sitios señalados que tenéis también en el mapa marcados, como es la Punta de la Cruz, los restos de una antigua defensa costera que funcionó ahí durante la Guerra Civil, la zona donde en su momento del campo de concentración, que está al lado de una área recreativa, volver bordeando el cementerio a enganchar el circuito principal, que es el rojo. Lo que vamos a andar, el circuito rojo, situándonos a la vuelta de Arnao, lo vamos a situar en frente a la iglesia y de ahí hacer un paseillo tranquilo y disfrutar del día. ¿Parece? Sí que veis en el mapa, no hace falta que lo marquemos aquí, lo que veis es que además de los puntos correspondientes a la novela van otros puntos de referencia. Asturias por Radio Nacional de España. Está aquí el director de la Televisión Española y un equipo también de Televisión de Radio Nacional para que todo esto que hemos usado en Figueras se conozca en el resto de la comunidad. Uno de los objetivos del foro
potenciar y dar a conocer la importancia en el medio rural. Y al final vais a ver la actuación del grupo accionero de la Asociación de Personas Mayores de Figueras. Es una asociación muy importante, muy activa, con más de socios y que hace una labor muy importante en favor de la medio rural. ¿Vale? Líneas en rojo, Siemens Gamesa lidera los descensos con un 1,6. Con la información de su comunidad autónoma. Radio Nacional de España. Asturias. Muy buenas tardes, es la 1:10:30. Iniciamos un nuevo espacio de información territorial en Radio Nacional de España en Asturias. Reciban los saludos de Gustavo Álvarez en el control de sonido Asturias de este jueves 11 de abril que vamos a desarrollar a partir de 1:30. Este comienza la campaña electoral el día 28 de Asturias, 7 diputados y 3 senadores. Presentan 12 formaciones. Escucharemos el último de campaña. Tiene objetivo mejorar la calidad del aire y controlar la actividad. Desde aquí, celebrando hoy los 25 años de Radio Quirós, el apoyo técnico de Pérez y de Miro Dobau. Buenas tardes a todos. Buenas tardes a todos. Les hablamos desde la Casa de Cultura de Figueras, la Torre del Reloj, esta vía del Consejo de Carpol, en la orilla asturiana de la orilla del EO. Hablar de Figueras, del Consejo en general, también vamos sobre todo a hablar de literatura hoy, como de una de las jornadas de este densísimo programa que cada año nos trae el Foro Comunicación y Escuela, que organiza el Departamento de Lengua Castellana del Instituto Elisa y Luis Villamil de Vegadeo. Es además una manera de hablar de literatura muy en primera persona o en primer lugar, digamos, porque estamos hablando de un lugar en el que está localizada buena parte de la trama de una novela que ha escrito además un paisano, porque ha nacido en Barres el autor de la novela Una cumbia sobre la tumba del traidor. Quienes sigan de cerca la actualidad literaria, pues esto no es novedad, porque en realidad este libro lleva ya algunos meses en el mercado y ha tenido muy buenas críticas, pero Miguel López García, el autor, nacido en Barres, seguramente que nos va a contar muchas cosas que están relacionadas con las localizaciones de esta parte del Atlántico. La otra parte también está localizada en varios países. Esta novela un poco en el mapa literario, porque muchas frases que pueden hacer un ruta como de lo que vamos a ver ahí, persona. Un poco de la novela de una situación personal del autor, porque Miguel es marino mercante, de la Marina Mercante, y ha trabajado muchos años como marino. Sí. También ha trabajado en salvamento marítimo, en Gijón. Y bueno, pues este ya es el quinto libro. La quinta novela. La quinta novela dedicada al mundo de la mar. Es curioso que haya esperado hasta la quinta, porque normalmente la gente de la mar, en todos los ámbitos, tiende a hablar de la mar o a contar cosas de la mar. Sí, yo muchas veces pienso que escribo de la mar ahora porque soy más viejo, porque mis recuerdos anteriores estaban todos vinculados con el campo. Y el resto de las novelas están dedicadas a Barres y a toda esta zona. Si no tan geográficamente como esta, sigue el modo de pensar. Tanto sucedió aquí como cuando la bruma se desvanece. Fue muchísimo porque son muy, muy locales, pero siempre en el ámbito del campo. Nunca me había dedicado a la mar cuando era nena. Y yo muchas veces, cuando ahora empiezo a escribir sobre la mar, digo si será que voy creciendo y que van apareciendo los recuerdos de la mar. Hasta ahora no, es casi como si nunca hubiera estado en la mar. Pero ahora sí, ahora parecen aflorar esos recuerdos. Y elegir a Figueras, lo contaba a los chavalinos antes. Yo embarqué con 4 años por
primera vez en una embarcación de las que pasaban de Figueras a Ribadeo. Me acuerdo que aquí fui por primera vez, bueno, cuando vinimos para aquí, había un poco de temporal, saltaba la mar dentro de la barca. Los hombres quedaban fuera y las mujeres se metían dentro de la cabina, y yo me cansé de estar allí y salí para afuera hasta mi padre y fui bamboleando, llorando como pude, y cuando llegué dice mi padre, vas a ser un buen marinero. Y yo creo que a partir de, en plan profesional, en Figueras, cuando me puse a escribir la primera, este pueblo para esta novela, no solo por eso, los que lean la novela se darán cuenta que es el pueblo que tenía que elegir porque tenía la ría, y a mí en el argumento de la novela me interesa muchísimo la ría. Sí, en este teatro que estaba agotado. Bueno, he leído la novela. Me imagino que todo Figueras habrá leído, o si no lo ha leído, la novela los alumnos del instituto. El departamento de lengua es precisamente esa reacción desde dentro, como parte del escenario protagonista, cómo se ve esta situación, y qué resultado ha tenido saber la lectura de nuestro viaje. Bueno, desde el primer momento, la pequeña connotación, evidentemente, una tema de educación, con lo que es acercar la lectura a los alumnos. Y hacerlo un paso más, en este caso, un escritor que es por lo menos de ellos, ¿no? Una novela ambientada en el contexto en el que ellos viven y se mueven. ¿Qué plantea de cara a ellos? Bueno, yo creo, voy a hablar en nombre de ellos, evidentemente, yo creo que al final, que es lo que queda, el post el círculo cierra, el círculo de ponerme en posición. De hecho, bueno, las preguntas lo transmitían, ¿verdad? ¿Qué hay de verdad en esa novela? ¿Qué hay de autobiográfico? Todas esas curiosidades que surgen cuando ellos la leen y que en este caso han tenido el privilegio de ser respondidas por el autor, por Miguel. Porque es un privilegio el tener, por ejemplo, en una asignatura la oportunidad de hacer lo que se ha hecho esta mañana, antes de comentar nosotros, es ir a visitar lugares, localizaciones que aparecen en la novela, ¿es así? Exactamente, sí. Bueno, yo creo que es un privilegio. Desde mi punto de vista como profesora lo es. Quiero creer que desde el punto de vista de los alumnos lo es también. Nosotros lo hacemos con ese objetivo, evidentemente. El autor le resuelva, el escritor resuelva esas curiosidades que a uno le surgen cuando leen, sino que además estuvimos pisando esos lugares que leímos en la novela. Eso es una pregunta muy recurrente, casi retórica, casi obligada. ¿Qué hay de cierto que hay en todo este recorrido? Por esa parte, por Figueras, o por otra parte, el Atlético, y además anécdotas que yo leo muy encima, lo confieso, lo he visto en horas, pero que me llama la atención porque es un libro tuyo, pero el barco con prácticamente la relación, creo que se llama El Sexto, ¿no? ¿Es así? Sí. Es real, ese nombre es real. Yo navegué en una empresa madrileña que se dedicaba a eso, al transporte de plátanos desde Turbo en Colombia hasta Estados Unidos. Entonces la parte colombiana, pues sí. ¿Verdades en esta novela? Todas. Es una novela sin mentiras. Quiero decir, es una novela sin mentiras, ni podríamos decir verdades, pero realmente lo que se dice ahí es lo que sucede. Por supuesto que si alguien quiere compararme con Luis como el está, pues no, a mí no me dejó mujer, gracias a Dios, por ahí, pero que no me deje. Y a Luis sí lo dejó la mujer. Hay una serie de cosas que lo pasan pegar de la vez la gente que muy maravilla. Bueno, pues todo eso del Caribe y en Figueras es menos interesante. Si yo pudiera ir al pueblo, si quisiera, le podría dar otro atractivo al pueblo. Lo que pasa es que lo que tiene Figueras,
más normal es limpiar la parte de arriba, bajar hasta subir a casa, bajar hasta el muelle, y pasar la vida en un submarino. Claro, en una novela se hace un poco como que ese personaje prácticamente constantemente las mismas acciones. En lugar donde están colocadas son estratégicas, son bonitas. Es un pueblo encantador y ideal para escribir una novela. Es historiador y es sobre todo experto en la historia local. Ahora mismo vamos a hacer un paréntesis dentro de un instante para conocer las noticias de Asturias y en un cuarto de hora queremos que, entre otras cosas, Fernando nos haga una especie de interpretación de todo esto que nos ha contado Miguel desde el punto de vista del pasado comparado con el presente, porque él ha puesto un punto al final de preocupación, que es por esa melancolía que le entra a uno a pensar que la gente se va o que no somos capaces de retenerla, y eso entra con otro tema muy importante que tenemos ahora pendiente, que es el despoblamiento. Vamos a continuar en unos instantes, en un cuarto de hora. Tenemos ahora... En el control de sonido de Concha Rodríguez, con el micrófono, comienza la crónica de este jueves de abril, acompañado en este paso informativo que ha sido más corto de lo habitual. Buenas tardes, Rafa. Buenas tardes, saludos de nuevo desde la casa. Hablando de cosas de Figueras, al hilo de esta jornada literaria que dentro del Foro Comunicación y Escuela hoy se titula Figueras, un espacio de novela. Ya si nos han seguido antes de este paréntesis de la actualidad, sabrán más o menos de qué va el conductor. Yo quería ahora establecer un hilo conductor con la que dejamos la charla con Fernando. Presentaba antes como historiador. Bueno, es muchas cosas aquí en Figueras. Entre otras cosas, es el alma mater de la Asociación de Mayores. Hoy hablamos mucho de literatura, pero yo quiero hablar de números porque quería preguntar a don Fernando cómo se puede entender que en un con unos 600 y pico habitantes, creo, luego me lo va a decir el señor alcalde, exactamente la cifra, ¿cómo es posible que en una localidad con unos 600 habitantes más o menos, una asociación de mayores tenga más de 1000 socios? Yo no lo entiendo. Creo que el tema es para personas de letra. Precisamente por los cálculos, y nos dan por una cuestión muy sencilla. No tanto que se habla de población y demás. El de poblamiento es crítico para estas cosas. Entonces hay una estrategia evidente. Y es que hay que tener proyectos abiertos en donde se integre cualquiera según el interés de la actividad que se genere. Por lo tanto, una casa de cultura tiene una maravilla dentro de su entorno por la importancia que tiene. Con todas estas cosas que llegas, están también a las puertas de una empresa. Hablar de despoblamiento, que es la actualidad ahora mismo sobre la que está centrando parte de la política regional, ¿qué significa? El despoblamiento ahora es un oportunismo, es decir, hace más de 3 años que el proceso de desarrollo por es decir, por crecimiento negativo evidente, eso ya se viene manifestando un montón de años, la gente pues eclosiona y nos damos cuenta de que no hay gente. Pero no hay gente porque hace 30 años que no nace gente. Es decir, en un pueblo como Figueras, cada persona que fallece es insustituible, no aparece otra persona. Es más, cada persona que fallece desaparece o se cierra una casa. Por lo tanto, estamos hablando de una cuestión cantada. Estrategias que se arbitraron durante esos 30 años, por lo menos, de evolución, ninguna. Con lo cual hoy nos encontramos con un paraíso realmente para vivir, como es Figueras, en donde pues cada persona, eso que desaparecemos, es un dato negativo, ¿no? Retira de la política después de ¿cuántos años? 16 años. 16 años. Que son 4 mandatos, ¿no? 4 mandatos. Casi da para escribir una historia de lo que se encontró cuando llegó, de lo que deja ahora, de cómo cambió la situación, de los problemas que hay. Antes
Hablábamos también, en este paréntesis, para escuchar las noticias, de ese tema ahora tan de moda del despoblamiento, pero ¿a usted le preocuparon últimamente otras cosas, como el cambio de situación de estos pequeños municipios, sobre todo forzados por... Pero no solo de Castropol, es de toda Europa. Es un continente viejo y, bueno, acabándose los pueblos y tenemos un serio problema que viene de atrás, como decía Fernando, ¿no? Pero luego en la vida política sí hay un antes y un después. Evidentemente, cuando yo empecé en el 2003 era una forma de hacer política muy distinta. En algunos casos los ayuntamientos sí nos endeudábamos igual más de la cuenta. No era el caso de Castropol, pero bueno, hubo ayuntamientos que tuvieron sus problemas. Pero le voy a pedir que me hable un poco de la radio. Uno de los motivos por los que estamos aquí, además de que nos gusta venir todos los años siempre que podemos y hacernos eco de todo esto, hace 25 años que se creó el proyecto Radio 5 Todo Noticias, que algunos decían que iba a durar 4 días porque no estaba la gente acostumbrada a hacer eso, a escuchar ese tipo de radio. ¿Qué significa la radio en una comarca como esta? Bueno, pues la radio es un medio de comunicación muy importante que desgraciadamente a nuestro territorio llegó bastante tarde. Es un medio de comunicación inmediato y además permite pues, actos como este hoy, que la hace aquí en Figueras, en el occidente de Asturias, dando a conocer a toda Asturias lo que se hace en el medio rural. En ese sentido, pues es un medio de comunicación muy importante y que yo creo que los ciudadanos no sabemos prescindir de la concreto de Radio Nacional de España. Yo creo que siempre he reivindicado que la radio pública estuviese en todos los concejos de Asturias y tuviese una presencia muy activa en todos los municipios de Asturias. En ese sentido, Radio Nacional y Radio 5 son un claro ejemplo de ello. Densísimo programa de actividades culturales y grandes también, es muy numeroso, ¿no? Sí, bueno, es el taller que le llamamos nosotros taller porque puede entrar más de distinta estructura. Si queremos dedicar una canción a quien ahora mismo está detrás de Miguel, que es otro Miguel. Que es... España, en nombre de todos.